y le damos la más cordial bienvenida a Leopoldo Maldonado. Leopoldo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Buenos días, Alberto. Como siempre, muchas gracias por el espacio. Buenos días, Leopoldo, bienvenido. Qué bueno que andas por acá. Gracias. Pues Leopoldo, pues información cruda y dura, como siempre, pues lamentablemente en un país que adolece precisamente de una violencia y violencia extrema contra medios de comunicación, contra colegas del gremio periodístico. Así que iniciaríamos, más allá de que ahorita entremos en algunas particularidades, una valoración de este primer semestre en este informe que ustedes están presentando del primer semestre del año 2022, Leopoldo. Sí, gracias, Ernesto. Pues es un semestre fatídico, si se me permite el término, la letalidad en los ataques contra la prensa sin precedentes, una letalidad en donde sabemos que tan solo del 1 de enero al 30 de junio del 2022 se asesinaron a 12 periodistas, de los cuales, según nuestra propia documentación, en 9 casos hay un posible vínculo con su labor periodística, ¿no? Es información, digamos, como la presentamos, son 12 colegas periodistas asesinados, pero en 9 hay un posible vínculo con su labor. Para quienes se preguntan, cuando publicamos esta infame, terrible gráfica, muy dolorosa sobre asesinatos contra periodistas, ¿por qué sí aparecen unos y por qué no aparecen? Los que contamos en esa gráfica son quienes tienen que ver con los asesinatos en posible vínculo con su labor. Lo vamos a decir siempre, Ernesto, lo hemos dicho muchas veces en este espacio, Alberto, nosotros no sustituimos al Ministerio Público y no determinamos el móvil, no determinamos quiénes son los partícipes, pero de una documentación inicial podemos saber que sí, que 12 periodistas asesinados, en esos casos hay posible vínculo con su labor en 9. Hay que sumar los hechos recientes del segundo semestre, el asesinato de Ernesto Méndez en San Luis de la Paz, el de 4 trabajadores de medios en Ciudad Juárez la semana pasada, el antier, que encontraron el cuerpo desafortunadamente de Juan Arjón López en San Luis Río Colorado, Sonora. A esto ya se sumaría pues 6 colegas asesinados más a los que ya tomamos en cuenta para el primer semestre, dando un total de 18, un número sin precedentes y con toda la tragedia y el dolor que implica atrás. Pero además vemos otras tendencias preocupantes el primer semestre, por lo menos 26 desplazamientos forzados, por lo menos 2 desapariciones. Cuando hacemos el análisis de todo tipo de agresiones, hay que recordar al público, artículo 19 tiene 18 categorías generales de agresión, nos da un total de 331 agresiones en el primer semestre del 2022. Yo me enfoqué ahorita en las más graves: asesinatos, desaparición, desplazamiento, pero es un total de 331 agresiones, contando intimidación, uso ilegítimo del poder público, amenazas, que también son graves, por supuesto, diversos tipos de amenazas, y una multiplicidad de formas con las cuales se ataca a la prensa. En un país donde matan periodistas prácticamente cada 15 días, pues pareciera que una intimidación o un bloqueo informativo para no entrar a una conferencia de prensa es cosa menor. El problema es el efecto sobre la libertad de expresión. El problema es el efecto inhibidor que va teniendo. Geográficamente, ¿cómo se ha distribuido la violencia? A ver, en primer lugar, como siempre, la Ciudad de México, y ahí hacemos una anotación siempre, en donde hablamos de la concentración de medios, de la concentración de periodistas, no necesariamente las agresiones más violentas, pero digamos numéricamente o cuantitativamente la Ciudad de México en primer lugar. 2 casos de mucha atención, que merecen mucha atención: Michoacán y Yucatán. Yucatán, ¿no? Que presume de ser una de las entidades más seguras del país, pues incrementa, si se me permite, en un 400% o 4 veces
el número de agresiones a periodistas respecto al primer semestre del 2021. Lo mismo con Michoacán. Entonces, figura Yucatán en segundo lugar, empatado con Michoacán. Está Tamaulipas, que desafortunadamente vuelve a aparecer en el mapa, como lo estuvo haciendo por lo menos hace 10 años con la espiral de violencia que sufrió la prensa, y también ahí está Chiapas, Guerrero y Veracruz, que bueno, ya no nos extraña desafortunadamente el número de agresiones. ¿Qué nos dice todo esto? Que se agrede a la prensa cada 14 horas en este país. Es muy fácil hacerlo, prácticamente. Que lo hacen en la mayoría de las ocasiones, esto tampoco es novedoso, las autoridades públicas, sobre todo del nivel estatal, en primer lugar, segundo lugar la municipal y en tercer lugar autoridades federales. El crimen organizado en nuestra estadística está muy rezagado en número de agresiones, pero sí participa en la mayoría de las agresiones más violentas. Y hago énfasis en participa porque otra vez, como lo dijimos, recuerdo que en mayo, cuando hablábamos del asesinato de Luis Enrique aquí, Ernesto y Alberto, no hay que caer en la confusión de estas fronteras ficticias entre crimen organizado y poder político, sobre todo a nivel local. Participa el crimen organizado, son quienes jalan el gatillo, son quienes organizan, pero hay que recordar, en la mitad de los asesinatos, donde encontramos un posible vínculo con su labor, estoy hablando de 5 de 9, había cobertura sobre temas de corrupción y política de las víctimas. Es decir, hay que ir desmontando estas narrativas que no tienen un correlato con la realidad. No es el principal agresor del crimen organizado, es el Estado, quien además tiene responsabilidad por acción, pero también por omisión, por no hacer nada frente a los particulares o agentes no estatales que agreden a la prensa. Y la principal cobertura de riesgo en este país es la de política y sobre temas de corrupción. Y en segundo lugar, la de seguridad y justicia, o nota policíaca, o nota roja, o como le queramos decir. Entonces, ojo con eso, porque es muy importante que tengamos en el radar todos estos elementos. Fíjate, muy lejanamente la de seguridad y justicia, es decir, más de la mitad de los casos de corrupción y política es la cobertura, y en un lejano 76 casos, es decir, la mitad de los casos de corrupción y política tiene que ver con seguridad y justicia. Ojo, otra vez figuran la cobertura de derechos humanos, la cobertura de movimientos sociales y protesta, de tierra y territorio, por ejemplo, y de sector privado. Entonces, ahí está, pues, es un mapa geográfico, temático, las agresiones también por género, las agresiones por tipo de perpetrador. Esto nos da un diagnóstico que lo que busca es mejorar la situación del país. Si comparamos el primer semestre del 22 con el primer semestre del 2016, que son, digamos, los momentos equiparables de cada sexenio, hay un aumento del 51% en el número de agresiones. Nada halagüeño el panorama, necesitamos algo más que la sección que hoy se publicaba en la mañanera, impunidad cero. Necesitamos fiscalías serias, no como la de Sonora, que se avienta toda una récord de vida de la víctima tratando de descalificarla, como ha sucedido con Juan Arjón, que si consumía tal o cual producto, que si estuvo en tal o cual centro de rehabilitación, que si tenía antecedentes, como si eso justificara los crímenes. Necesitamos fiscalías serias. No necesitamos gobernadores como el de Guanajuato, Diego Sinue, diciendo, bueno, es que Ernesto Méndez en San Luis de la Paz estaba tomando a altas horas de la noche. Ya ven que luego ahí hay hay un asesinato moral de las víctimas. Cuando no se pueden defender, pues se ataca su probidad, se ataca su credibilidad, y en algunos casos hasta se cuestiona si eran periodistas o no.
Entonces, estamos en esta tesitura, muy, muy lamentable, muy preocupante, y necesitamos tomar cartas en el asunto, sí como sociedad, sí como medios de comunicación, como ustedes, con una gran vocación democrática, sí como organizaciones, pero sobre todo, pues los primeros responsables son los gobiernos. Y esto no es una tarea únicamente del gobierno federal, es una tarea de los 3 niveles de gobierno, y como en temas de crimen organizado, los gobiernos estatales y municipales se han tirado a la hamaca. No quieren saber nada de protección a la prensa y a defensoras y defensores de derechos humanos. En el informe que ustedes presentan, Leopoldo, destacan que la mayor parte de las agresiones, más del 60%, son de autoridades locales, es decir, de gobiernos estatales, municipales, en fin. Y me llama la atención el dato de Ciudad de México, que ocupa el primer lugar en el número de agresiones a los medios, cuando pudiera pensarse que pues aquí Ciudad de México no tiene la situación que vive en Tamaulipas, por ejemplo. Mi pregunta es, ¿este dato de Ciudad de México corresponde a porque aquí están, como tú mencionas, la mayor parte de los medios y reportan estos medios sus agresiones que no ocurren en la ciudad, sino que son de sus corresponsales, colaboradores, etcétera, o son agresiones que ocurren aquí en Ciudad de México? Y si fuera el caso, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando en este tipo de agresiones, Leopoldo? Sí, mira, Alberto, es medios y periodistas asentados en la Ciudad de México. A corresponsales en otros lugares sí los contabilizamos como el estado o la entidad federativa o la localidad donde ocurre. Sí hay una concentración de medios y hay muchos periodistas en la Ciudad de México, y también se da mucho sobre todo en el ámbito digital, ¿no? En donde están asentados. Pero no es poca la violencia también, por ejemplo, de ataques físicos que se cometen por parte de autoridades, sobre todo policiales, todavía. Digo, no estamos en los tiempos de Mancera, pero tampoco es que se haya erradicado por completo la violencia policial contra la prensa. Tenemos amenazas, ¿no? Amenazas, sobre todo, intimidación y hostigamiento contra periodistas asentados en la Ciudad de México. Hemos visto que después del mecanismo federal de protección, el mecanismo de la Ciudad de México para la protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos es el más proactivo. O será porque lo vemos aquí en muchos espacios, pues quizá por eso tenemos esa percepción, pero también, por ejemplo, hay un panorama más o menos halagüeño y pinta bien el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa, donde grandes colegas están ahí como consejeras y consejeros y están empujando esta iniciativa, que es una iniciativa ciudadana, es una iniciativa de periodistas del estado de Sinaloa, y que ha tenido buena acogida por parte del gobierno local. Entonces, yo creo que sí vale la pena pensar en lo local, pero con mucha responsabilidad. Tú lo dijiste de manera contundente, Alberto, 60% de las agresiones las cometen las autoridades locales. ¿Y qué vamos a hacer ahí cuando se pretenda dejar la responsabilidad de la protección de la prensa en estas autoridades? Nosotros estamos de acuerdo que el centralismo no está funcionando, que el mecanismo federal no puede asumir todo, que las fuerzas federales no pueden asumir la lucha contra el crimen organizado y un largo etcétera, que se hace falta los estados. Pero si son los principales agresores y son los que están en contubernio con los criminales, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos con un gobernador como Javier Duarte en Veracruz, con los vínculos criminales que tenía, y su jefe de policía, que era pues un completo ampón, el Bermúdez Zurita? ¿Cómo le hacemos con gobernadores como Humberto Moreira, por ejemplo, o lo que está pasando ahora con Cabeza de Vaca? Es decir, sí tenemos un gran problema ahí de confianza en las instituciones que nos van a dar protección y que van a tener que responder por los riesgos que está enfrentando la prensa, riesgos generados por los propios funcionarios públicos locales. Ya, gracias, Leopoldo. Leopoldo, hay una suerte también de una lista de solicitudes o recomendaciones que ustedes están haciendo
tanto a gobiernos estatales, municipales, como al gobierno federal y al mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Cuáles son, desde la valoración de artículo 19, con este informe, primer informe semestral del año 2022, los puntos neurálgicos, los más urgentes de atender, allá de que se tiene que atender esto de forma estructural y pensada a largo plazo? ¿Cuál es, desde tu punto de vista, las cosas más emergentes que estamos teniendo en el país, que ustedes están planteándole a las diversas autoridades? A ver, lo primero que, lo vamos a decir con todas sus letras, lo primero que creemos que se tiene que hacer es reconocer la labor periodística públicamente. Estamos en un gran problema ahí de descalificación y estigmatización permanente de la prensa en México, que no abona al clima de por sí vulnerable que enfrentan, sobre todo en vastas regiones de este país. No estamos hablando de los periodistas, digamos, bueno, ya iba a decir asentados en la Ciudad de México, pero no, esos también sufren muchas agresiones, como ya lo hemos visto y como ya desafortunadamente ustedes lo han vivido en carne propia. Nos estamos refiriendo a la necesidad de hacer un reconocimiento en términos del aporte en democracia. Hay muchas cuentas que tienen que pagar ciertos consorcios periodísticos y ciertos periodistas de cara a la sociedad, pero no se vale utilizar ese agravio social y esa desconfianza histórica hacia la prensa como un arma política para descalificar cualquier crítica que es legítima en democracia. Entonces es el reconocimiento público y el cese de la estigmatización como la medida más barata y más inmediata que se puede aplicar. No es mágica, en automático no se va a acabar la violencia contra la prensa si dejan de descalificarla públicamente, pero ayuda, abona, pone un caminito para andar. Políticas integrales de prevención, de protección, de justicia y de reparación del daño. ¿A qué nos referimos con eso? No hay mecanismo de protección que aguante sin fiscalías eficientes. Y las fiscalías ya tienen una herramienta desde hace 4 años que se llama Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión, que según la información que hemos solicitado vía transparencia a todas las fiscalías del país, es letra muerta. No saben ni cómo se aplica ni cómo se come, para acabar pronto. La impunidad, es decir, no puede haber protección a la prensa si hay impunidad. Por otro lado, los congresos locales tienen una tarea. Tienen que derogar los delitos contra el honor, tienen que derogar delitos como halconeo, que ya fueron declarados inconstitucionales por la Corte, tienen que derogar delitos como ultrajes. Recordarán que en las manifestaciones siempre se utilizan estos delitos para detener personas e imputarles y encarcelarlas, ¿no? Criminalizar la labor de protesta social, la protesta social y la labor de defensa de derechos humanos y de cobertura periodística en protestas. Siempre utilizan el delito de ultrajes, que es un delito que va en contra de los estándares internacionales y está prácticamente vigente en todo el país. Necesitamos también que se apliquen el mecanismo de protección, no solamente más recursos, sino mayor eficacia en la implementación de las medidas, personal más sensible, más capacitado, personal más preparado para hacer análisis de riesgo, hacer análisis de contexto sobre la situación de los periodistas y las periodistas en riesgo. Por ejemplo, para el desplazamiento, cuando se convierte en la primera opción que te da el gobierno, sacarte de tu ciudad, de tu comunidad, de tu lugar de origen, tiene unas consecuencias brutales sobre todo el entorno psicoemocional, comunitario del periodista y de su familia. El derecho a una vida digna, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, todo se ve trastocado. Pero ahora, como impera desafortunadamente una lógica de costo-beneficio, qué tan cara me está saliendo esta medida de protección o qué tan barata me está saliendo, los están regresando a su lugar de origen sin un plan de retorno seguro. Y siguen los perpetradores de la violencia tan campantes como siempre, no se les ha hecho rendir cuentas ante la justicia y los regresan a su lugar de origen sin el cambio de condiciones necesario.
hay que fortalecer el mecanismo, hay que articular a los mecanismos locales con el mecanismo federal. Y ya lo decíamos, en términos de procuración de justicia, pues aplicar el protocolo homologado, fortalecer las capacidades forenses, tener unidades de análisis de contexto bien entrenadas para hacer justo este análisis de las coberturas de las víctimas que permitan identificar a los posibles perpetradores y un largo etcétera, Ernesto. Yo creo que hay muchas cosas que necesitan un enfoque especializado en materia de libertad de expresión, pero hay muchas cosas que requieren atenderse desde la perspectiva de la crisis institucional en materia de seguridad y justicia que estamos viviendo, que no es privativa de la prensa. Sí, hay mucho trabajo por ahí que se tiene que hacer en materia de protección a periodistas. De entrada, por ejemplo, que nos ha tocado a nosotros en la red de periodistas de a pie conocer casos de compañeras sobre todo, y compañeros, pues que tienen que huir de sus lugares de origen y no tienen ni un peso. O sea, ha habido casos terribles de compañeros que han tenido que casi hacer cualquier cosa, mendigar a veces para poder mantenerse con vida, y esa es una situación grave que se pretende ahora resolver, como tú bien señalas, Leopoldo, pues regresando a la gente a su lugar de origen, como dices, y echándole la pelota de la responsabilidad, pues, a la autoridad local que está participando de una u otra forma por comisión o por omisión en la agresión a los periodistas que tuvieron que salir de ese lugar. Me parece cuestionabilísimo esta situación. Mi última pregunta, Leopoldo, rapidísimo, es un tema un poco, digamos, el destino, el uso de este informe y otros de artículo 19. Estamos en un contexto de mucha polarización y no sé si ustedes han evaluado otra vez, porque seguramente lo hacen todos los días, Leopoldo, esta herramienta, este informe que es muy útil, que tiene datos duros y que tiene que revisarse con cuidado. Siempre está la tendencia, la tentación de que sea utilizado también como parte de una munición para un intercambio, un debate político-politiquero. ¿Cuál es el mensaje del artículo 19 para tratar por lo menos de dejar sentada, creo yo, una posición para quienes estén pensando, ya se estén frotando las manos para utilizar este informe como una de sus estrategias de propaganda electoral? Creo que siempre se corre ese riesgo, Alberto, efectivamente, como dices, en tiempos muy polarizados, la lógica es estar conmigo o contra mí y de pronto tiene un cierto riesgo político el que se utilice con ese sesgo que tú dices, el publicar estas cosas, pero no podemos dejar de hacerlo. Quisiéramos acercárselo al círculo cercano del presidente en los mejores términos. Ha habido discrepancias, ha habido reyertas, pero yo creo que todo dentro en el plano democrático y en el plano del debate de las ideas y con mucho respeto. Se lo queremos acercar, por supuesto, al subsecretario Encinas, que es, digamos, uno de los responsables de toda la política de derechos humanos en el país. Lo quisiéramos acercar a los gobiernos locales, pero déjame decirte algo que nos decepciona mucho y que es algo que confirmamos en este informe, y es la profunda intolerancia a la crítica que hay en nuestra clase política, y a veces resulta muy difícil. Nosotros vamos a seguir desde esta perspectiva democrática, de construcción de paz y de protección de derechos humanos, acercando este diagnóstico para que mejoren las políticas públicas. Y lo hemos hecho siempre con todos los gobiernos. No es una agresión, es un dato, es un insumo, y tampoco, como dices, es una munición política. Esperemos que se tome con aplomo y con seriedad los datos que estamos publicando, porque no son herramientas de golpeteo político, son sobre todo datos que nos tienen que ayudar a mejorar nuestra realidad tan preocupante para la prensa en México. Ya, pues Leopoldo Maldonado, como siempre te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Gracias también por el informe, que sí, evidentemente es una herramienta útil. Ojalá las autoridades pues le den una buena lectura ahí, el subsecretario Alejandro Encinas, y ojalá puedan tener no sé si ustedes han solicitado una reunión con el subsecretario para abordar precisamente los temas que están en el contenido de su informe. Pues tenemos una comunicación muy fluida con su equipo. Seguramente pronto podremos encontrarnos para diseccionar este informe. Órale.
Pues gracias, Leopoldo. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Cuídate, Leopoldo. Suerte. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.